Que Dios los bendiga en este domingo 12 de diciembre. Quiero que abra su Biblia allá en Primera los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hoy vamos a participar, hermanos, del memorial de la Santa Cena, o también conocido como la Mesa del Señor. Dice que Jesucristo dio o instituyó dos ordenanzas para la iglesia, para su iglesia. Dos ordenanzas para su iglesia. La ordenanza número 1 es el bautismo en agua. ¿Quiénes ya se bautizaron en agua? Y el bautismo en agua no es más que una representación física de algo que ya ocurrió interiormente en el día que decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo. Eso es el bautismo en agua, una simbología, una representación externa de algo que ya ocurrió internamente. Quiere decir pues que cuando bajamos a las aguas bautismales, representamos que así como Cristo fue muerto y sepultado, eso se representa cuando somos sumergidos en el agua, muerte y sepultura. Y cuando salimos del agua, representamos la resurrección. Entonces nosotros morimos al pecado. Ya no vivimos más para nuestra antigua manera de vivir. Ya no vivimos más de acuerdo a la corriente del mundo, el cual estábamos acostumbrados a vivir. Ahora vivimos una nueva vida en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, ahora que estamos en Cristo Jesús. Y la otra ordenanza es participar de la mesa del Señor, participar del pan y de la copa, del jugo de la uva. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle en qué consiste este memorial. Bien, pues vaya a Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. Dice así: estas son palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de los Corintios o a Corinto. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo
no estuvo presente como los otros discípulos aquella noche cuando Jesús instituyó esta ceremonia. Él no estuvo. Él estaba allá por Tarso, allá en su tierra natal. Pero cuando él vino a Cristo, el Señor le reveló. El Señor le reveló cómo fue aquella noche cuando Jesús, estando con sus discípulos en el aposento alto, donde primero habían participado de la cena de la Pascua y posteriormente, dice, tomó el pan. Cristo tomó el pan y dice el verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Tomó el pan, dio gracias, bendijo al Señor, bendijo ese pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cristo estaba dándole a entender a sus discípulos que así como ese pan había sido partido y luego los discípulos lo comieron, él estaba diciendo que así su cuerpo iba a ser partido. Fíjese, él estaba enseñando algo en esa noche. Cuando tomó el pan y lo partió, él les estaba dando a entender que su cuerpo en las horas próximas sería partido, sería desfigurado, sería despedazado. Y les dijo: pues, tomen y coman y hagan esto en memoria de mí. Es decir, acuérdense siempre que mi cuerpo fue partido para su salvación, para que tengan vida eterna. Ahora, el libro de Isaías, hermanos, el profeta Isaías, miren, escribió 700 años antes que Cristo instituyera esta ordenanza. 700 años. Vamos a ver ya Isaías 53. Isaías 53, 700 años antes de que Cristo viniera a morir a esta tierra, Isaías había profetizado cómo el cuerpo de Jesús, cómo la persona de Jesús, la carne de Jesús sufriría la muerte. Bien, Isaías 53. ¿Ya lo encontraron? Dice así, verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Mire, ahí Isaías está profetizando de qué manera sería partido el cuerpo de Cristo y cómo quedaría. En primer lugar dice: no hay parecer en él.
Hermanos, el cuerpo de Cristo quedó desfigurado. El cuerpo de Cristo era irreconocible. A través de los años han hecho películas sobre la muerte de Jesús, pero ni una de ellas ha logrado darnos a conocer cómo quedó el cuerpo de nuestro Señor. Ni siquiera esta última, que se llama La Pasión de Cristo, por muy sangrienta que se ve, no logra representar lo que Isaías dijo: no hay parecer en él, ni hermosura. Fíjense, nada de hermosura había quedado en él. Cuando el Salmo 45 dice: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El libro de Cantares dice: mi amado es rubio, de hermoso parecer. Esa era la persona de Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Pero cuando Él fue llevado a la cruz, cuando Él fue vituperado, golpeado por su pueblo, fue golpeado por los soldados romanos, no hubo parecer en Él ni hermosura. Dice: le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No había nada atractivo en su rostro, en su cabeza, en sus manos, en su tórax, en todo su cuerpo. No había nada atractivo. Fue desfigurado totalmente. Y es lo que Él estaba dando a entender horas antes a sus discípulos en esa cena en el aposento alto, de cómo Él iba a terminar en la cruz. Verso 3 dice: despreciado y desechado de entre los hombres. Desde que Cristo nació, fue despreciado, fue desechado. En el momento de su nacimiento no se halló lugar en el mesón para Él. Él mismo dijo: las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo ni tiene donde recostar su cabeza. Despreciado y desechado. Cuando tenía cerca de los 2 años, Herodes lo quiso matar. Por eso huyó a Egipto. Bueno, sus papás huyeron con él, María y José. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, no le dimos valor. Miren cómo Isaías nos está incluyendo a nosotros. Aunque nosotros no estuvimos en su muerte, no estuvimos presencialmente, fueron otros los que pidieron su muerte, fueron otros los que le crucificaron, fueron otros los que le pusieron la corona de espinas. Fue un soldado romano que le atravesó el costado con una lanza, pero ahí estábamos involucrados tú y yo por causa de nuestro pecado. Porque si no hubiera sido por nuestro pecado, no hubiera necesidad que Cristo muriera. Por eso aquí dice que fue menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio, hermanos, por esas heridas, por esa llaga, por esos dolores, por ese cuerpo molido, fuimos curados. En su cuerpo él llevó todo pecado, toda maldición, tal como la maldición de la muerte, la maldición de la pobreza. Todo fue cargado a su cuenta, sobre su cuerpo. Ahora, ese sacrificio de Cristo, hermanos, ya su beneficio lo hemos experimentado en una parte. En primer lugar, ya tenemos la salvación por la fe en su nombre. Ya somos hijos de Él. Ya fuimos acercados a Él. Antes estábamos lejos. Ahora podemos acercarnos al Padre y decirle: Abba, Padre. Esta palabra Abba, que está en Romanos y en Gálatas, es una palabra griega que quiere decir papá, papito. Solamente un hijo puede acercarse a su padre con esta confianza, gracias a que su cuerpo fue molido, gracias que en su cuerpo llevó todos los pecados que nos separaban de Dios. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono, pero no a un trono de juicio, no al gran trono blanco donde la gente será enjuiciado por sus pecados. No, fuimos acercados a un trono de gracia, a un trono de misericordia, y Dios quiere que continuamente nos acerquemos al trono de la gracia, confiadamente, gracias a que Cristo Jesús llevó nuestro pecado en su cuerpo. Ahora, ciertamente, hermanos, en este cuerpo todavía nos dolemos. Este cuerpo se desgasta, se enferma, pero llegará un día, el día de nuestra redención, en que entonces totalmente seremos libres de la corrupción del pecado, ya que el pecado es el único que produce la muerte. El pecado es el único que trae muerte al ser humano. Pero un día este cuerpo será redimido, es decir, será libre de la maldición del pecado. Aquí incluye la enfermedad y la muerte, y tendremos ahora un cuerpo nuevo que podrá vivir para siempre. Esos son los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que murió Él en la cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando les dice, pues, tengan el pan, tomen este pan y cómanlo, representa mi cuerpo. Este pedazo de pan, hermanos, solamente, oigan bien, es un símbolo. Puede ser un pan de trigo, puede ser un pan de cebada, cualquier tipo de pan, porque solamente es un símbolo, una representación del cuerpo de Cristo que ya fue molido por nuestros pecados. Cuando comemos este pan, solo recordamos cómo Cristo fue llevado a la cruz, despedazado, desfigurado, sin hermosura alguna, sin atractivo alguno, para darnos salvación.
solo recordamos. Este pan en ninguna manera, en ningún momento se transforma en el cuerpo de Cristo. En ningún momento, hermanos. Solo es un símbolo. Solo representa el cuerpo de Cristo cuando participamos de él. Por eso el Señor dijo, vayamos a Corintios 11 otra vez, 23. Haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿cuándo lo tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuándo? Cada iglesia tiene sus tiempos para participar de este memorial. Quizás haya iglesias que lo hagan cada 8 días. Otros quizás cada mes. Algunos quizás lo hagan cada 3 meses. O 2 veces por año. No importa. Antes lo hacíamos cada mes, ¿se acuerdan? Cada primer lunes de mes o domingo, algo así lo hacíamos. Después le fuimos dando espacio. Ahorita me estaba acordando que fue en el mes de marzo pasado donde participamos de la mesa del Señor. Pero miren, cuando el Señor le dijo a su pueblo que recordaran la Pascua, fue cada año. Le dijo, cada 14 del mes de Abib harán el memorial de la Pascua. Entonces no hay un tiempo en sí en cuanto a la cena del Señor. Pero cada vez que sintamos, cada vez que necesitamos recordar, lo tenemos que hacer. Y entonces vendremos con un corazón sincero, un corazón agradecido, un corazón que anhela recordar y exaltar el sacrificio de Cristo. Entonces, el pan representa el cuerpo de Cristo que fue desfigurado desde aquella noche que lo tomó esa turba, aquella madrugada cuando le pusieron la corona de espinas, cuando recibió aquellos latigazos que rasgaban la piel, con hambre, con sed, toda la mañana, todo el mediodía, hasta que murió a las 3 de la tarde allá en el Cerro de la Calavera, allá en el Gólgota. Su cuerpo fue desfigurado. 24. Y habiendo dado gracias, ya lo vimos, ¿verdad? 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomó la copa que contenía jugo de uva, contenía vino, y dijo: esta copa es el nuevo pacto. El viejo pacto estaba a punto de quedar obsoleto, sin validez, y a través de su muerte y con la sangre que él derramó, nosotros, la iglesia, entramos y estamos ahora en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas. En ese nuevo pacto ahora podemos entrar hasta la misma presencia del Padre
gracias a su sangre que derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. En el antiguo pacto, el hombre no podía acercarse a la presencia de Dios. Si alguien trataba de entrar donde estaba el arca del pacto, moría. Indiscutiblemente moría. Solo una persona podía entrar una vez al año, y este era el sumo sacerdote. Pero primero tenía que hacer purificación de sus pecados y entonces entrar y rociar la sangre del macho cabrío en el arca del pacto que estaba ya en el tabernáculo. Y de esa manera había un año más de perdón para todo el pueblo. Pero nadie podía acercarse. Pero ahora en este nuevo pacto, gracias a la sangre de Jesús, podemos llegar hasta el mismo trono de la presencia de Dios. Vea conmigo Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Véalo ahí, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18. Ya aquí Pedro le está hablando a la iglesia, a los salvos. Dice: sabiendo que fuisteis o fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El apóstol dice: ya sabemos, debemos de saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra necia manera de vivir, de nuestra pecaminosa manera de vivir. ¿Se acuerda? Cuando vivía en esa pecaminosa manera. Pero ahora usted y yo ya fuimos rescatados, redimidos, comprados. ¿Con qué? Dice la última parte: no con cosas corruptibles o de esta tierra, como oro o plata. Nada de eso podía comprar nuestra vida perdida o vendida al pecado. Verso 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo éramos vendidos al pecado. Estábamos vendidos al pecado. Éramos esclavos, cautivos del pecado, cautivos del Dios de este siglo llamado Satanás. El apóstol Pablo dijo esto: sé que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Antes de ser salvos, estábamos vendidos al pecado, cautivos en el pecado. Y alguien tuvo que liberarnos, sacarnos de ahí. Y ese fue Cristo.
y el único precio que pudo comprarnos fue su sangre. Apocalipsis 5:19. Adelantito, ya que estamos ahí cerca. Apocalipsis 5:19. Dice ahí: y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Estos 24 ancianos decían: digno eres de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado, hermanos? Inmolado quiere decir que murió de manera violenta. Cristo murió de una manera violenta. Y con tu sangre nos has redimido. Vuelvo a repetir. Redimido quiere decir liberar a alguien mediante el pago de un precio. Liberar a alguien mediante un pago, un rescate. Eso quiere decir redención. Eso quiere decir redimido. Liberar a alguien mediante un precio. Tú y yo fuimos redimidos. ¿Qué precio se pagó? El precio de la sangre del Hijo de Dios. Y entonces fuimos rescatados, fuimos sacados de donde estábamos esclavizados en el pecado. De hecho, hermanos, hay 3 palabras griegas que nos dan a conocer la redención que Cristo hizo por nosotros. Una de ellas es la palabra agorazó. Agorazó. Y agorazó quiere decir comprar en el mercado. Del griego, agora es igual a mercado. Entonces, agorazó en el griego, esa es una palabra griega. Agorazó quiere decir comprar en el mercado. ¿Cuál mercado? Pues como les vengo diciendo, en un mercado de esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Vivíamos para agradar a Satanás, pero Cristo nos redimió de ahí. Estábamos en ese mercado y sentenciados a la condenación, a la muerte eterna. Estábamos sentenciados a muerte eterna, separación definitiva de Dios. El libro de Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. Y eso éramos tú y yo. Romanos 6:23 dice: la paga, el fruto, la consecuencia, el resultado del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos pues vendidos al pecado, pero sentenciados a muerte, y Cristo pagó el precio para sacarnos de ese mercado de esclavitud. Por eso, mencionando nuevamente a Pedro, Pedro dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo.
Ya tuvimos un cambio de lugar, de residencia, gracias a que alguien pagó un precio. Alguien pagó un precio. Tu libertad no fue gratuita, hermanos. No. Mi libertad, mi salvación no fue así. No, alguien tuvo que pagar. Que nosotros nada más la recibimos por fe, eso es otra cosa, pero alguien pagó el precio más alto. El precio de la sangre del Hijo de Dios. Ninguna sangre, ninguna vida podía pagar por sus propios pecados, ya que estábamos infectados por el pecado. No había sangre limpia capaz de poder comprarnos. Entonces nosotros que estábamos sentenciados a la muerte, pero entonces Cristo nos redimió, como estamos viendo, y ahí encontramos la palabra exagorazó, que dice comprar, sacarlo del mercado, comprar y sacarlo del mercado de esclavitud. Y entonces fuimos pagados o comprados por un precio, ya lo vimos. Pero puede anotar 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuimos comprados y sacados de ese mercado de esclavos al pecado. Y la otra palabra es lutró, que quiere decir comprar y soltar, poner en libertad. Es lo que Dios hizo con nosotros. Nos compró y nos dio la libertad. Ahora miren, de nuestra propia voluntad, siendo ya libres, porque alguien pagó nuestro rescate, ahora de manera voluntaria podemos buscar a Dios. A nadie se le fuerza, hermanos. Ya somos libres. Y con esa libertad, con esa capacidad que Dios te da, tú puedes decidir amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si alguien dice es que esto de la vida cristiana no es para mí, yo prefiero regresar al mundo como vivía antes, yo prefiero estar en el pecado, me gusta el pecado, me deleito en el pecado, quiero darle rienda suelta a mis pasiones. Ojo, entonces tú no eres libre para servir al Señor. Entonces tú no has nacido de nuevo. Tú no has experimentado un nuevo nacimiento. Tú no eres un hijo de Dios. Porque todo hijo de Dios, por naturaleza, deseará agradar a Dios. No hay de otra, hermanos. Un hijo de Dios por naturaleza querrá ser más como Dios, más como su Padre. Querrá agradarle, querrá adorarle, servirle, porque está eternamente agradecido de que fue librado de la muerte. Pero, acá hay un pero. Si tú dices que a mí la vida cristiana, eso no. Todavía estás en ese mercado de esclavo vendido al pecado. Estás atado a tu vieja naturaleza. Y si tú quieres llegar a ser hijo de Dios, necesitas arrepentirte, dar una media vuelta, darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios.
Si tú todavía dices que esto de la vida cristiana no es para mí, no le encuentro sabor, chiste, gracia, eso de estar ahí siempre, si esa es tu convicción, no eres un hijo de Dios. No eres un hijo o una hija de Dios. Porque tu naturaleza lo delata. Y la naturaleza del Hijo de Dios es anhelar la santidad. Por ejemplo, un puerquito, todos conocemos un puerquito. ¿Cuál es la naturaleza del puerquito? Pues vivir en el chiquero. El puerquito le gusta donde hay un charco de agua sucia. El puerquito, miren, como decimos, como pez en el agua, aunque no sea un pez, pero el puerquito, miren, se deleita en el lodo, contento ahí, revolcado, porque esa es su naturaleza. Si alguien va y saca ese puerquito y lo baña bien, lo baña, le echa jabón, lo talla, al final le echa perfume, le pone un listoncito y ya huele rico y anda por ahí paseando. En cuando se descuiden, ese puerquito, ¿dónde lo van a encontrar? Otra vez en el lodo, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza de vivir en el lodo. El que no ha nacido de nuevo no quiere nada con Dios. El que no ha nacido de nuevo no quiere saber de Dios, no quiere interesarse en Dios. Entonces su naturaleza lo delata que todavía está en la naturaleza de pecado. Y si quiere ser salvo necesita convertirse en un hijo de Dios o en una hija de Dios. Sin embargo, hermanos, hay otro animalito que se me va el nombre, no sé si alguien me ayuda. Es una de piel blanca. Y ese animalito es muy cotizado por su piel para hacer abrigos. Pero cuando los cazadores van hacia él, y como este animalito es alérgico, le corre a la suciedad, a ensuciar su piel, todos los cazadores lo que hacen es rodearlo de lodo. Para que no, y como saben que el animalito no va a traspasar esa cerca de lodo, él prefiere morir dentro, pero no prefiere manchar su ropa, su piel en este caso. Así es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios procura la santidad, procura ser más como su libertador, como su redentor. Entonces, la palabra lutro es soltar y poner en libertad. Y ahora que somos libres, de inmediato necesitamos o debemos demostrar que anhelamos más de Dios. Y al participar de este memorial decimos: Señor, gracias, porque me has hecho libre de mi vana manera de vivir, de mi pasada manera de vivir que heredé de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esa vana manera de vivir, todas esas maldiciones que arrastraba. Pero cuando vine a ti, Jesús, fui libre, fui salvo, fui comprado con tu sangre. Tu sangre me limpió, me compró, me rescató. Ahora soy tu hijo, ahora estoy en tu reino y vivo para adorarte. Esa debe ser la mentalidad del Hijo de Dios. Y recordar este memorial, que nunca se nos olvide que gracias a la cruz de Cristo fuimos comprados. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie, por favor.
Hoy recordamos el sacrificio de nuestra redención. Hoy, participando de ese pedazo de pan y de ese jugo de la uva. Ahora vamos a participar de este memorial. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Oiga bien, la iglesia. La iglesia, y la iglesia lo conforman los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, hijos de Dios. Porque alguien puede decir, yo ya fui bautizado, pero eso no garantiza nada, hermanos. Porque como he platicado con muchos han sido bautizados por pura emoción, sin saber la realidad de su situación espiritual, sin saber lo que estaban haciendo. Hay algunos que me dicen, es que me invitaron a un bautismo y de repente el pastor dijo, ¿quién se quiere bautizar? Y yo dije, pero yo no sabía lo que hacía. Fíjense, no sabía lo que hacía. Entonces, el hecho de que alguien sea bautizado no quiere decir que sea un hijo de Dios. Porque puede estar bautizado, pero puede no mostrar un anhelo por la santidad. ¿Sí? Pero miren, puede haber una persona que el día de ayer aceptó a Jesús con todo su corazón y dijo, soy un pecador, me arrepiento, me pesa de haber vivido así. No sé cómo pude vivir tantos años en el pecado, pero ahora me entrego a Jesús. Jesús, entra en mi corazón. Ese es un auténtico hijo de Dios, una nueva criatura. Porque le pesó haber pecado y ahora decide ya no pecar más y ahora decide seguir a Cristo aunque no sea bautizado. Ese es un hijo de Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es un hijo de Dios. Por eso tú piénsale. Tú que dices que eres un hijo de Dios, un cristiano, ¿será que tu vida entonces anhela más de Dios? ¿O Dios ocupa el último lugar de tu vida? Dios es lo último que piensas. Aún estás lejos de Dios. Necesitas venir a Cristo. Necesitas, porque para eso Cristo murió, para traer salvación. Entonces, este memorial es para los hijos de Dios, para la iglesia. Yo sé que aquí hay cristianos de convicción, pero que aún no ha habido la oportunidad de que se bauticen. Pero eso no quiere decir que no sean hijos de Dios, porque tú has entregado tu vida a Jesús. Tú has creído en Él, te has entregado, eres un hijo o hija de Dios. Y ya cuando haya una oportunidad de bautismo te puedes bautizar. Pero ya la salvación te la dio el Señor, su sangre, su cuerpo que fue partido en la cruz. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana, hermanos? Todos aquellos que están en Cristo Jesús, todos los que están parados en Cristo Jesús, te hayas bautizado o no, puedes participar hoy. Ahora posiblemente hay alguien que diga, es que hermano, yo estoy batallando con el pecado, pero no sabe cómo me siento mal cuando peco. Me siento un desdichado, me siento un miserable, pero yo anhelo de Dios, estoy luchando. Ese es un hijo de Dios que está luchando con un hábito, pero si tú quieres lo puedes vencer en Cristo Jesús. Pero si tú dices, yo he pecado, no me importa, yo sigo siendo igual, no eres un hijo de Dios.
Todos aquellos pues que tengan la convicción de ser un hijo de Dios, de haber entregado su corazón a Cristo Jesús y hacerle su Salvador, puede participar en esta mañana. Ahora, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entendido nada, aún el plan de salvación, y no sabe qué es eso, es mejor que te abstengas y cuando lo entiendas mejor, lo puedas participar. Es mejor, no pasa nada. Pero hoy te estamos dando parte del mensaje, que Cristo vino a morir por tus pecados. Entonces, aquí hay creyentes que están en Cristo y son bautizados, van a pasar ahorita. Hay creyentes ahorita que están en su primer amor, tienen una fe ardiente, tienen una fe viva. Claro que de repente por ahí algunas fallitas, pero están en esa lucha. Sin embargo, su mirada está en Cristo. Puedes participar ahorita. Realmente, hermanos, en épocas anteriores igual algunas iglesias lo hacen, no sé, a lo mejor por cuestión de orden, que solamente los bautizados. Y está bien, está bien. Pero la Biblia no me da ningún indicio de ello. La Biblia me dice que los que son hijos de Dios, los que están en Cristo, pueden participar de este memorial. Donde sí vamos a impedir por el momento son con los niños, ¿verdad? Aún en ellos todavía, aunque ya saben que hay un Dios, un Salvador, pero todavía no hay una mentalidad, un conocimiento desarrollado sobre este memorial. Y para que no lo hagan nada más así por así, entonces pedimos que los niños se abstengan, los niños. Pero toda persona adulta, todo joven que fielmente crea en Cristo Jesús, lo puede hacer en esta mañana, viniendo ante su Padre, dándole gracias, porque Cristo Jesús lo liberó del pecado, lo liberó de las cadenas. ¿Cuándo ya fueron libres? Amén.